La Diputación de Zaragoza ha concedido el 35º Premio de Arte Santa Isabel a Jorge Usán por su instalación Signum, y Javier Lucea ha logrado el Accessit por su fotografía Dioses. Creo que hay que darles la enhorabuena a los premiados y desde luego al año que viene seguiremos estando aquí, seguiremos promocionando la cultura y seguiremos haciendo esta exposición en un marco incomparable, en el marco de toda la vida, en el marco en el que las manifestaciones artísticas zaragozanas han tenido su mayor desarrollo. En esta sala de exposiciones han hecho las mejores exposiciones de Aragón de los últimos 30 o 40 años, se seguirán haciendo y por favor véanla. Animen a la gente a que venga a verla, como todos los años, y feliciten a los ganadores. Una cuerda en constante vibración y que esta misma obra nos da pie a la obra pictórica, ¿no?, realizada mediante extrusión 3D, técnica mixta sobre una amalgama de fibras. Agradecer sobre todo a los organizadores del certamen de esta muestra la sensibilidad y el veredicto sobre mi obra. La verdad es que no me lo esperaba, yo estoy fuera del ámbito un poco cultural y del arte y para mí ha sido una sorpresa, una absoluta sorpresa. Animo a todo el mundo a ver esta muestra, que la verdad es un referente cultural aquí en Aragón, donde se pueden contemplar lo último en una gran variedad de disciplinas artísticas. Respecto a mi obra, pues es una obra que ya tiene unos cuantos años, además entre las dos fotografías hay unas diferencias de 6-7 años, hasta que no encuentras a las personas idóneas para representar o reflejar lo que tú quieres comunicar. Para mí la máscara, más que ocultar, en este caso revela, como hemos comentado antes. Para mí esa máscara lo que hace es ocultar lo físico, lo que puede ser un poco fútil, y aflorar a la superficie quizás la presencia de la persona que se la está poniendo. Estas obras podrán verse hasta el 1 de septiembre en el Palacio de Sástago en una exposición en la que también se muestra una selección de 20 obras de las creaciones presentadas al certamen elegidas por el jurado. Es el premio más longevo de arte y artes plásticas de Aragón. Y en esta exposición nos podemos encontrar, después de haber hecho una selección de 62 obras que se presentaron, se ha hecho una selección por parte de un jurado muy cualificado de 22 obras de ellas, de 22 obras, perdón, de las cuales dos han sido galardonadas, una con un primer premio y otra con una Accessit. Nos podemos encontrar cualquier tipo de disciplina, porque las bases del premio lo indican así, tanto artes plásticas convencionales como montajes, fotografía, videoinstalaciones, de todo tipo de actividad artística. La entrada es libre, absolutamente libre, y estará hasta el último día de agosto. Horario, se abre a las 11 de la mañana, se cierra a las 2, se abre a las 6 y se cierra a las 9 de la noche.